diversidad? La diversidad es una noción que hace referencia a la diferencia, la variedad, la abundancia de cosas distintas o a la desemejanza. De igual manera, se refiere al grado de variación cultural considerado como patrimonio común de la humanidad y con políticas favorables hacia ella. México es uno de los 5 primeros países en megadiversidad y ocupa el 7º lugar por superficie, con 1.972.544 kilómetros cuadrados. Entre las características que definen esa megadiversidad destacan su ubicación geográfica en 2 regiones, la neártica y la neotropical. Por tanto, encontramos especies del norte y del sur, la variedad de climas desde el seco hasta el húmedo, así como las temperaturas desde muy frías hasta cálidas. Pastizal en otras partes del mundo se le conoce como estepa, pampa o sabana. Aquí predominan los pastos con pocos árboles y arbustos, ocupan el 6% del territorio nacional, y estos se encuentran en regiones semiáridas y de clima templado frío. Cubren amplias zonas en Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas, entre otros. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 12 y 20 grados. Las especies comunes son pasto navajita, zacate búfalo y popotillo. Los árboles más comunes son el mezquite, ocotillo, lechuguilla, cadenilla, entre otras. Y algunas especies de fauna características son los perritos llaneros mexicanos o de cola negra, el berrendo, el bisonte y la zorra norteña, además de numerosos roedores, liebres y conejos. Matorrales. Aquí existe una gran cantidad de matorrales con diversa composición y estructura. Entre los nombres más comunes está el matorral xerófilo, las cardenales, las tetecheras, isotelos o nopaleras. Estos son propios de climas secos y con lluvias escasas. Aquí predominan las plantas con hojas gruesas, mientras que en otros son muy pequeñas o las pierden totalmente. Otras contienen espinas, lo cual da un aspecto diferente. Por ejemplo, los matorrales de Tamaulipas tienen un aspecto diferente a los de Coahuila y a su vez a los de Baja California y así sucesivamente. Estos principalmente se encuentran en el norte del país, desde Tamaulipas hasta Durango y Guanajuato. Estos habitan en climas áridos y semiáridos y la temperatura promedio es de los 12 a los 26 grados. En los matorrales hay una gran variedad de especies, abundan las familias y géneros que son muy adaptados a las sequías, como las leguminosas, los cactus, los agaves, los pastos, entre otras muchas. Los bosques templados son conocidos como selva baja caducifolia o selvas húmedas. Los vegetales son dominados por árboles pequeños que pierden sus hojas durante épocas de sequía. Este tipo de ecosistema se distribuye desde el sur de Sonora hasta el suroeste de Chiapas. Se desarrolla en un clima seco con temperatura entre los 20 y 29 grados. Aquí viven alrededor de 6.000 especies de plantas, en donde solo el 40% son endémicas, es decir, solo se encuentran en estos ecosistemas y están adaptadas a las sequías. Algunos de los mamíferos que se encuentran ahí son el armadillo, el mapache, la comadreja, el venado cola blanca, entre otros. La especie llevada de un sitio a otro, donde originalmente no existía, es llamada ajena, introducida o exótica. Afortunadamente, las plantas y animales útiles inducidos en muchos sitios han permitido el sustento, supervivencia y desarrollo de múltiples culturas. Sin embargo, un buen número han resultado dañinas para las comunidades silvestres en las que se establecen porque eliminan o desplazan a los organismos nativos. En México no se sabe cómo llegaron las distintas especies y cómo se dispersaron por el territorio. Por ejemplo, se cree que el origen del lirio acuático, cuya amplia dispersión lo ha convertido en una terrible plaga en los ecosistemas acuáticos del mundo, es amazónico. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural es un documento adaptado de UNESCO el 2 de noviembre de 2001, afirmando que el respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación en un clima de confianza y de entendimiento mutuos son uno de los mejores garantes de la paz y seguridad internacional. Cultura. Se refiere al conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Incluye lengua, costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. La diversidad cultural es la convivencia e interacción entre distintas culturas.
La existencia de múltiples culturas está considerada como un activo importante de la humanidad que le atribuye el conocimiento. Por su parte, el territorio que hoy conocemos como México cobija muy diversos grupos indígenas perfectamente diferenciados entre sí, no solo por sus variados elementos culturales, como son el atuendo tradicional, la vivienda, las costumbres religiosas o la cocina, sino por algo más tajante y evidente, el idioma. En conclusión a la diversidad cultural, México está conformado por mosaicos de culturas y que con ellas convivimos todos los días de una u otra manera. Como habitantes de ciertas entidades o regiones, debemos reconocer la diversidad cultural en México y valorar el patrimonio cultural que existe en el país. Hay que sentirnos orgullosos de todas nuestras costumbres y tradiciones, ya que México es uno de los países más ricos y variados en cultura.